los años 60, en la última temporada del franquismo, una explosión económica que hizo que muchísima gente, cientos de miles, millones de españoles que vivían hasta entonces en el mundo rural, en el mundo agrícola, en las provincias, se desplazaran a las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, para trabajar en actividades industriales y de servicios. Los arreos de las caballerías y algunos utensilios del hogar es lo único que han dejado los emigrantes. Del éxodo de la población joven se ha pasado al abandono total de los pueblos. Entonces, eso hizo que se crearan unos barrios, así de repente, surgidos de la nada, unos barrios que eran tanto directamente chabolistas, como, o en el mejor de los casos, eran bloques de viviendas construidas muy deprisa y muy baratas, pero sin ninguna prestación o servicio. O sea, muchas veces no tenían ni alcantarillado esos barrios de bloques, ni asfaltado, y por supuesto no tenían ni escuelas, ni ambulatorios, ni hospitales, ni centros para jóvenes, ningún tipo de actividad lúdica o recreativa. Eran desiertos de cemento. El poblado dirigido de San Blas constará de 1.770 viviendas subvencionadas y de 1.500 el de la Elipa. En el Gran San Blas construirá la obra sindical del hogar 7.506. En total se edificarán 10.776 viviendas que han de estar terminadas antes del 31 de diciembre de 1959. Eran unos barrios con una carencia tremenda de servicios, ¿no? Sobre todo las casas bajas, las casas, así se han llamado, y las domingueras se les llamaban en entrevías, ¿sabéis? Porque se cubrían los tejados, se hacían las casas en las noches de fin de semana, sábado, domingo, porque había como una especie de ley no escrita que se decía que en cuanto te echaban ya no les echaban, ¿no? Porque era ilegal, claro, la construcción. Pero la gente, migrantes españoles que habían venido a Andalucía, Extremadura y demás, aquí se asentaban comprando un terreno que podía ser 40 metros cuadrados o tal, y se hacían su casita y así, no tenían nada más. Entonces no había, claro que no había servicios en los barrios, agua, luz, todo esto, y se iban apañando como podían. Y en esos barrios donde se concentraron millones de españoles repentinamente es donde empezó a generarse el fenómeno que estallaría en los años finales de los años 70 y a lo largo de casi todos los 80 de la llamada delincuencia kinky. Los kinkis viven en el campo, en plan siempre de errante, tratando de quedarse con lo que no es suyo, cometiendo diferentes clases de delitos, el hurto, el timo, el robo. Empleamos un poco abusivamente la palabra kinkis para llamar a los jóvenes delincuentes de los últimos 70 y 80, porque en realidad los kinkis, sociológicamente hablando, en puridad, son un grupo social y étnico que ha existido en España en los siglos XVIII, XIX y buena parte del XX, que eran unos nómadas dedicados a la quincallería y a la venta ambulante. Esto es un apócope de la palabra quincallero. Quincallero venía de vendedores de quincalla, pero por la Guardia Civil, debido a la policía, a su incidencia en la comisión de delitos, empezó a llamarle kinkis, y con kinkis se han quedado. Decían que no eran ni payos ni gitanos, pero estaban asociados a los gitanos, solían ir juntamente a los gitanos. El kinki es un tipo de delincuencia especial, un tipo de delincuencia biológica, un tipo de delincuencia organizada y muy peligrosa. El kinki no es el que roba será un ladrón o un chorizo en terminología policial, pero no se le puede decir kinki a cualquiera que no lo sea. El kinki más famoso es el lute, robagallinas de los años 60, persona que era el delincuente más buscado por la Guardia Civil de Franco,
muy célebre porque se escapaba cada 2 por 3, una auténtica leyenda nacional en los años 60. Esto eran los kinkis. Luego pero en fin, el pueblo es dueño del lenguaje y lleva ya unos cuantos lustros llamando kinkis a estos delincuentes de los últimos años 70 y primeros 80. Yo la primera vez que caí tenía 12 años, iba al colegio, ¿no?, con un chaval, y hacía una tarde demasiado, ¿no?, como para ir al colegio, ¿sabes? Le digo al chaval, esta tarde no vamos a ir al colegio, no vamos a ir a vacilar. Cogimos, nos fuimos al parque, ¿no?, y había allí 2 chavales con una bici muy guapa, ¿no?, con marchas, un espejito, demasiado, ¿no? Y pensé en pedírsela, ¿no?, digo, este se la voy a pedir y no me la va a dejar, le voy a tener que pegar. Y pensé, bueno, Seba, ¿no querías una bici así como esta? Pues mira, ahí la tiene. Cogí, me subí en la bici y me fui por ahí. Los chavales ya nacen aquí. Los chavales de los años 80 han nacido en España, en Madrid, ya digo que son. Pero los padres estaban acostumbrados al pueblo. Entonces los hijos aquí ya van creciendo, pero no es el pueblo, es aquí, en Madrid. Los padres están trabajando y ya no saben qué ocurre con ellos. O sea, los hijos crecen sin la presencia de los padres en estos barrios. Viven muy a su aire. Y por eso hay tanta sorpresa en los años 80, cuando los padres descubren pues, que el hijo se está buscando la vida. No es que no lo descubran, pero no perciben el peligro que eso está trayendo para sus hijos, ¿no? Se buscarán la vida pronto porque no tienen medios de subsistencia en la familia. Entonces podrían regañar los padres a un crío porque robaron una bicicleta, pero no por robar un jamón. El jamón venía bien. ¡Esto es un atraco! ¡Que no se mueva nadie! La delincuencia en los años 70 era una delincuencia muy peligrosa. Se pusieron de moda las escopetas recortadas y las usaban y le hacían un agujero como una alcantarilla de grande. Fíjate, nosotros llamamos a los chavales estos luchadores tempranos, porque se buscaban la vida desde muy niños, ¿no? Desde 11, 12. Y bueno, pues eran lo que podían ser en un principio robos al descuido, hurtos luego empieza a proliferar el atraco. Muchos atracos en joyerías, gasolineras, comercios, a viejas en la calle, a punta de navaja, sirla o navaja o de escopeta de cañones recortados. Van organizando en pandillas, en cuadrilla, empiezan robando coches y terminan atracando bancos y pegando tiros a la gente y matándola. O sea que va evolucionando progresivamente y en la evolución va aumentando la peligrosidad hasta unas cotas inimaginables. Antes de que José Manuel Gómez Perales, alias El Jaro, cumpliera los 16 años, figuraban en su ficha policial los siguientes hechos delictivos: 500 tirones, 400 asaltos a garajes, 200 coches robados, 3 atracos a bancos, 50 robos a comercios y más de 80 atracos a transeúntes. Se fugó 29 veces del reformatorio y fue herido en 3 ocasiones por enfrentamientos con las fuerzas de orden público. Además se hizo mucha propaganda con ellos. Salió el primer delincuente que se hizo famoso aquí en Madrid fue El Jaro. Luego el lugarteniente le llamaron así, que era el Guille. Y los dos más famosos, en efecto, fueron El Jaro, que era un chaval madrileño, nacido en un suburbio de estos, empezó a robar muy pronto y murió a los 16 años cuando estaba atracando a alguien en plena calle en Madrid y un vecino lo vio, bajó con una escopeta, con su escopeta de caza y lo abatió en plena calle al Jaro. Atención todos los indicativos, para... Otro era el famoso El Vaquilla, que había empezado también robando coches muy jovencito,
tan jovencito que no llegaba era un niño, no llegaba a los pedales del freno, el acelerador y el embrague, y se tenía que poner o zancos, o tacos, o cojines para conducirlos, el Haro en Madrid, el Vaquilla en Barcelona, pero había muchos otros, había el Guille, el Kung Fu, el Nani, el Pirri, eran auténticos, no diré héroes, pero sí personajes muy populares en aquella época. En esos momentos ellos vivían solo el instante, no había futuro, pero tampoco había pasado. Quieto, torete, o te abrazo. ¿Qué quieren? Sube al coche. ¿Qué he hecho yo si no debo nada? Al coche, digo. Empieza una persecución implacable contra esta población, contra los críos, que es claro, es atacar al núcleo familiar, ¿no? Los hijos son el centro de la familia, de la casa, y se les empieza a detener, llevar a centros de menores, centros de reforma o centros de protección en algunos casos, y pisar las comisarías desde muy niños. Y entonces la parte más conservadora de la sociedad española decía: ¿veis? Con Franco se vivía mejor, con Franco esto no pasaba, con Franco había seguridad ciudadana. Afortunadamente no era la totalidad de la población española, y mucha gente entendía que todo esto era una herencia, precisamente otra de las malas herencias del franquismo. Hay que colgarlos, ese era el grito. A ver, interesa que haya una inseguridad ciudadana. Es una forma de control de población por la criminalización y el miedo. ¿Sabes qué quiere decir esto? Ni idea. Muera la policía y viva la golpería. Hay que ser comprensivo con la policía. La policía venía de una época que era el franquismo, donde el único modo que tenía de resolver los delitos era dar una manta de hostias al primer sospechoso y obligarle a confesar. Eran violentos. Es que cuando te enfrentas a 2 o 3 que llevan escopetas recortadas, no va a ser con una rosa ni con un bolígrafo bis para que te firme su declaración. Primero hay que reducirle, quitarle las armas, y cuando ya se han convertido en personas desarmadas, pues hay que tratarle como una persona normal. Me refiero que respetar todos sus derechos, que es lo que se ha hecho. Yo he visto persecución a tiros por la calle de la policía contra niños de 12-13 años. A tiros. A un chaval de mi casa, con 15 años, 16 recién cumplidos, un policía le pegó un tiro por la espalda y lo dejó parapléjico. Esto siguió en casa hasta que murió. El enfrentamiento con ellos tiene que ser tan violento como lo son ellos mismos, porque si tú no le haces una entrada fuerte, no le vas a quitar la pistola o te puede disparar con ella. Por eso hay que ser rápido y violento, porque es violencia la que tienes enfrente, y a la violencia armada no se le vence de otra manera sino con otro tipo de violencia, ¿no? Sería más fácil a lo mejor disparar, pero el policía no lo hace, espera. Un chaval que lo mató aquí en Entrevías, un policía, pero con un tiro de gracia en el suelo, y fue al salir de un pub en el pueblo de Vallecas, y el policía estaba allí en el pub controlando la venta de droga. Y nada, con el coche persiguió a un grupo, los arrolla con el coche y se baja del coche. Uno ha quedado bajo las ruedas del coche, los demás han salido corriendo, y él sale y dispara a los que huyen, pues y les dice el chaval que está debajo de las ruedas del coche gritando: no tengáis miedo, que son de Salva, o que este no. Dice de Salva, plaf, y le pegó un tiro, lo mató. Por aquí es fácil subir. Ayúdame. Dame la palanqueta.
Por aquí está tirado, colegas. ¡Alto a la Guardia Civil! ¡Los picos! ¡Alto! ¡Alto! La policía ha actuado siempre muy bien frente a esta delincuencia y frente a cualquier otra. Lo que pasa es que no se tenían los medios que se tienen ahora. Está muy mal dotada técnicamente. Sus coches eran una cacharra. Sus coches normalmente incluso podían perder las persecuciones con los 124 que llevaban los chavales. Está muy mal dotada técnicamente. Y venía de una cultura de resolver las cosas a bofetadas. Le costó adaptarse. De ahí vinieron sucesos como que la muerte del Nani en la jefatura de policía de la Puerta del Sol, donde hoy está la sede de la Comunidad de Madrid, la muerte a palos, a hostias, lo torturaron hasta la muerte. A partir de este momento se inician las sesiones del juicio oral relativo a la desaparición de Santiago Corella Arias el Nani, el secretario de Cuenca. Cuando muere el Nani, a mí me llama el portavoz de los jueces de la Plaza de Castilla, los jueces de instrucción, que tuvimos mucha relación. Y él me dice, habéis ganado muchos puntos. Digo, tenía que morir el Nani, pues ya, si ya han muerto otros muchos. Bueno, se ha demostrado que desapareció de hombre. Yo estoy contrario a las torturas y yo fui uno de los que investigó el caso del Nani. Efectivamente cayó en unos interrogatorios por un grupo de policías que llamaban la mafia policial. ¿Pero eran golpes en alguna parte determinada del cuerpo? Eran golpes hasta me sacaron mis partes y con una zapatilla me dieron en las partes, que eso es hasta vergonzoso y eso es antihumano. Y eso me lo hicieron a mí. A mí me lo hicieron, que por eso estoy hoy ante este tribunal, porque quiero que quede claro que me torturaron como un cerdo. ¿Sentís el bombeo? El corazón te está haciendo ahora ¡pum! 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 Hacia mediados de los 70 empezó a entrar en España por razones de mercado internacional de narcotráfico, una explosión de producción de heroína en zonas como Afganistán, etcétera, etcétera. Empezó a entrar en el mercado de drogas español, que hasta entonces estaba limitado pues, a la marihuana y al hashish. Empezó a entrar la heroína en grandes cantidades. A finales de los 70 empieza a cambiar cuando la gente va a pedir, porque aquí se iba mucho al Boulevard de Vallecas a comprar, ¿no? El cannabis, y llega un momento en que de repente pues no tenemos, no hay María, no hay, pero estos polvos son buenísimos y estos polvos eran la heroína. No se conocían, la gente, la propaganda era muy mala, la información sobre drogas era muy mala y entonces decía todas las drogas son nefastas, nada, contra todas las drogas. Entonces la gente pensaba, bueno, si me han engañado con respecto a la marihuana, que no es tan nociva como dice la propaganda oficial, también me están engañando respecto a la heroína, que no debe ser tan mala como dicen. Y se pasó directamente desde la María y el hashish a la heroína. Claro, la heroína, a diferencia de los productos del cannabis, ata y mata. Es una droga devastadora, terrible, mortal, letal. Se da inicialmente barato, y pronto empieza porque la gente se engancha rápidamente. Además era trampa porque no sabían que se enganchaban, no sabían ni el momento ni hasta dónde, tampoco sabían, nunca se ha sabido de las dosis de heroína lo que han tomado, nunca. Qué cantidad, qué calidad, no.
estaba mezclado con todo. Hubo mucho heroinómano. A finales de los 70, 80 yo tuve muchos amigos incluso, no solo en el mundo suburbial o delincuencial, no. La heroína, el caballo se extendió, pero vamos, como la pólvora. Esto era cara, obligaba a proveerse de dinero constantemente, de ahí el fenómeno de tantos de estos chavales yonkis que eran delincuentes. Y esto mataba también, mataba de sobredosis. Parecido focos de consumo en los que se abusa de una manera alarmante de las denominadas drogas duras, especialmente heroína y derivados opiáceos y psicotrópicos, formas de consumo que prácticamente eran desconocidas en nuestro país y que están alcanzando a gran número de jóvenes. ¿Qué hace la heroína? La heroína es un asunto político, por supuesto económico, ¿no? Es un dineral y ha corrompido a cantidad de gente, de todas las esferas. Políticamente hacía que una juventud potencialmente luchadora dejara de luchar. Los chavales que entonces fueron pillados por la heroína eran muy, muy bravos. La heroína lo que hace es amansar las fieras. La heroína no es una casualidad. Era una manera de intentar controlar o destruir a una población potencialmente luchadora, chavales jóvenes. Decía un chaval de un instituto de último curso ya, para entrar a la universidad, y decía, pero usted dice que el gobierno quiere que nos droguemos. Y, ojo, he dicho así, es muy fuerte, pero yo lo voy a decir de otra manera. Al gobierno no le interesa que nadie tener ninguna oposición. Precisamente venimos de ver una película sobre delincuencia juvenil. Hombre, es que ahora nosotros estamos de moda. El cine nunca ha estado alejado o al margen de lo que está sucediendo, ¿no? Socialmente, y más en ese contexto de la España de la transición. Y por ese motivo, cuando hablamos de personajes como el Torete, el Vaquilla, el Nani, el Susi, en fin, una cantidad de personajes, estamos hablando de figuras que de alguna manera son historias que pueden ser trasladadas al cine, ¿no? Era un cine muy realista, muy bien intencionado, porque contaba la realidad de que estos chavales estaban delinquiendo, pero también intentaba averiguar sus orígenes sociales y económicos, ¿no? Y también contarles como personas humanas, como seres que amaban, que se desenamoraban, que aspiraban a la libertad, aspiraban a vivir la vida con toda la intensidad posible. José Antonio de la Loma o Eloy de la Iglesia son dos de los directores más activos en este, llamemos, ciclo de películas, de producciones, que son coyunturales, hay que decirlo claramente. No se vuelve a ellos después, aunque haya ocasionales apariciones, pero realmente son coyunturales a un periodo determinado, ¿no? José Antonio de la Loma, si obviamos la peli de los golfos de Carlos Saura, es el primero que toma la temática kinky setentera, ochentera. Yo creo que está bastante influenciado por el cine setentero americano, un poco Starkey Hatch, rollo patillas, pantalones de campana y persecuciones de coches. Luego está Eloy de la Iglesia, que le da un toque a las películas muy de neorrealismo. También tiene un poco de influencia incluso de Stanley Kubrick, se nota que le gusta Stanley Kubrick. ¿De qué hablamos? Pues hablamos de perros callejeros, que José Antonio de la Loma precisamente empieza con perros callejeros y finaliza un poco el ciclo con perras callejeras, que es algo también llamativo, ¿no? Hablamos de la aventura del Torete, hablamos de Navajeros, hablamos de Colegas, mezclando películas de un director y de otro. Vaya piquito que me está preparando. No te quejarás. Te he metido en la cuchara casi un cuarto. Y es un jaco buenísimo. Pues vale, tío. Venga, pásame enseguida la máquina. Tengo un monazo terrible. No puedo aguantar más. El pico lo que hace es trasladar a la sociedad algo que está en el fondo de esa sociedad, que mucha gente o lo desconoce o no lo quiere reconocer,
y de alguna manera dice, oye, este es un problema social que tenemos que afrontar. ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Cabrón es vuestra puta madre, hijo de la gran puta! ¡Me cago en vuestros putos muertos! ¡La puta que te parió, como me baje! ¡Policía! ¡Policía! ¡Llamen a la policía! ¡Policía, os voy a dar ya a vosotros, policía! ¡Vamos! ¡Vamos, Meca, dale caña! ¡Deprisa, deprisa! Uno de los directores que llama la atención que haya entrado en este tema es Carlos Saura, porque de alguna manera recupera una historia que planteó ya en sus inicios con los golfos, que evidentemente no tiene mucho que ver, pero sí está vinculada porque el contexto social es distinto, el contexto político es distinto. Saura en Deprisa, lo que plantea es de qué manera vive la juventud y por qué lo vive. Yo creo que nos provoca una reflexión sobre qué es lo que hay detrás de esos personajes jóvenes. ¿Por qué actúan de esa manera? ¿Por qué a través o aparentemente a través de un romance que hay en la película lo que nos traslada es la crueldad, la acritud que se vive en un amplio sector de la sociedad? ¿Qué va a ser? Un paquete de fortuna. $100. ¡Manos arriba, tonto! Todas las películas que se hacen a partir de un libro, el libro es el rey al principio y poco a poco el libro va siendo destruido. Lógicamente hay que destruirle para hacer la película. En ese proceso hay cosas con las que estar de acuerdo y cosas con las que no estar de acuerdo. Como ya Eloy ha desaparecido hace mucho tiempo, ya se puede hablar con sinceridad, ¿no? Se dio una cosa buena y una cosa mala. La cosa buena es que Eloy estaba muy enamorado del tema, tenía talento, era un hombre ingenioso, sabía de cine, y la cosa mala era el elemento que le llevó luego a la muerte muchos años después a él y a Manzano y a algunos de la película, que era un drogadicto. Entonces al drogarse, pues depende de la hora del día que fuera, salían los planos de la película. O sea, porque la droga tenía mucha influencia en el rodaje. Entonces la droga participó también en el proceso de elaboración de la película, como otra que hizo El Pico 2, esas películas que a él le gustaban mucho los ambientes marginales, drogadictos, de tal, porque estaba muy metido en ellos. Por un lado los retrataba muy bien, pero por otro lado se estaba un poquito aprisionado por la misma trampa que denunciaba. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega? La música en el cine kinky es muy importante porque una parte de la música del cine kinky refleja los propios gustos de los actores y por ende los propios gustos de los kinkis de los 80. Hay de todo. José Antonio de la Loma mete muchas piezas funkeras para darle ese toque que te digo antes de cine setentero americano. También en varias escenas de discoteca le mete música disco y luego utiliza los chichos y los chunguitos. ¡Qué bueno he sido para ti! ¡Y qué mal te estás portando! Me paso día tras día en esta celda llorando, sin saber si tú estás viva, sin saber si te han matado. Eloy de la Iglesia utiliza los chichos y los chunguitos y aparte utiliza, por ejemplo, la película Navajeros, la banda sonora hace Burning, un grupo de rock de aquí mismo, del barrio de La Tipa. Carlos Saura, que es un director que ha realizado varias películas documentales sobre la música. La película Deprisa, Deprisa dice que utiliza la música que escuchaban los actores y mete a los chunguitos con Si me das a elegir, que es una canción preciosa que le pega a la película que flipas. Le mete Loli Manuel
y la película, la música la enriquece un montón. Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo. Hola, José. Hola, José. ¿Ya se encuentra curro? No. ¿No te has enterado? A este le han contratado a los del cine para hacer una peli. ¿Sí? Que sí, colega. Me han dicho que es una película sobre la delincuencia juvenil. Pues ya sabes, si necesitan extra me avisas. Cuando hablamos de la interpretación, es decir, de los personajes que protagonizan las películas, tenemos que partir de la base que la mayoría son no profesionales. Que eran chavales que llevaban una vida muy similar a la de los papeles que encarnaban, y entonces le daban su jerga, una jerga real, porque ellos estaban realizando una película que era, digamos, su propia vida. Son personajes que salen de la calle, son personajes que han tenido esas vivencias. En algunos casos son representados y en otros son los protagonistas. La mayoría son protagonistas, el Susi, el Pirri, el Vaquilla, el Torete. Como José Luis Manzano o como José Luis Fernández Eguía, el Pirri. ¿Qué pasa? ¿Qué queréis? Tranquilo, colega, que queremos ver al Corza. ¿Pero vosotros de qué vais? Tú dile que está aquí el Pirri, ¿vale? ¿Esto da más realismo? ¿Da más credibilidad a la historia? Bueno, indudablemente da más realismo. Pero lo de credibilidad o no, pues ya depende del espectador, ¿no? Eran bastante malos actores. Yo cuando he revisitado una de estas películas digo, qué malos eran como actores, pero evidentemente transmitían una sensación de credibilidad y de verosimilitud instantánea, porque decías, claro, son ellos, ¿no? Son ellos, interpretándose a sí mismos. Hay que darse cuenta que cuando decimos no sabe nada, no sabría nada el primer día, pero si a ti te cogen y te empiezan a enseñar, aprenden muy deprisa. Entonces todos esos, ojo, no sabían nada el primer día, pero cuando terminó la película llevaban un año rodando en ensayos y tal, y les habían machacado. Un profesor y el otro y el director les habían estado todo el día enseñando, y entonces ya sabían. De hecho, José Luis Manzano y toda esta gente sabían interpretar ese tipo de papeles, no otro. Pues para mí, todas las pelis que se han hecho de rollos de macarras y tal son una full de Estambul. Y es que esos tíos del cine, ¿qué cojones saben? Tú diles que vengan a hablar conmigo, que yo les explicaré de qué va la movida. La delincuencia juvenil, pues es una forma de vivir los jóvenes, es una forma desesperada de vivir, pero también es una forma, ¿no? Y yo creo que son documentos, aparte de la calidad de las películas, que unas son mejores, otras son regulares, pero son documentos sociológicos importantísimos para lo que quieran ver en el futuro cómo era la sociedad española de la época. Esas películas dicen más de toda esa época que todos los libros que hayan escrito todos los sociólogos. Ya es hora que nos hablemos claro y de frente. No queda ya entre nosotros ni compasión. Tus cosas me dejan seco e indiferente. Tus besos ya no me dan frío ni calor. Y no te quedan lágrimas